Hermanos y hermanas en Cristo, empieza el tiempo ordinario y también empieza el ministerio público de Jesús en el Evangelio. Y era solamente su ministerio público, duró solamente una parte muy pequeña de su vida, solo los 3 últimos años de su vida. Jesús empieza su ministerio público en Cafarnaúm, en la tierra antigua de las 2 tribus de Israel. Las 2 tribus que se llamaban Zabulón y Neftalí. Y estas 2 tribus habían desaparecido hace muchos años, más de 700 años. Entonces, al leer o al escuchar este evangelio, posiblemente no se dé cuenta de estos nombres, Zebulón y Neftalí. O posiblemente se piensa que el evangelista solo está dando unos detalles como un periodista. Pero no es cierto. Estos nombres de Zebulón y Neftalí tienen una significación muy importante. Hemos oído estos nombres también en la primera lectura del profeta Isaías. Mateo en su evangelio los menciona intencionalmente y los vincula a la profecía de Isaías. ¿Por qué Jesús empieza su ministerio en esta región? ¿Por qué Zebulón y Neftalí eran las 2 regiones de Israel en la antigüedad que fueron vencidos por invasores? Eran las dos tribus, las 2 primeras tribus que fueron vencidos por invasores. Y las 2 tribus de Israel que habitaban esta región eran las 2 primeras tribus que desaparecieron. Fueron llevados en exilio o por los que podían quedarse en su región. Finalmente se casaban con sus invasores y luego lo que pasó es que su identidad como israelitas y su adoración del Dios de Israel desaparecieron. Entonces Isaías comprendió la destrucción de Zebulón y Neftalí como un castigo por sus pecados, por su infidelidad a Dios. Pero sin embargo, Dios hace la promesa a Isaías que los va a restaurar, que les va a mandar un Salvador para redimirlos. Los primeros que sufrían el castigo eran los primeros a quienes Jesús predicó el mensaje del Evangelio, del arrepentimiento y de la salvación. Dios siempre quiere restaurar y dar vida. Por eso envió a su Hijo. Y Él quiere hacer lo mismo por nosotros. Cuando pecamos, nos alejamos del Señor y el pecado produce sufrimiento. Cuando pecamos, a menudo experimentamos alguna forma de sufrimiento como la consecuencia de nuestros pecados. Y no es cierto, no todo el sufrimiento que experimentamos es el resultado de nuestros propios pecados. También sufrimos por los pecados de los demás, porque la condición de pecado ha marcado nuestra existencia humana. Pero a veces podemos ser nuestro peor enemigo, es verdad. Por ejemplo, a veces podemos permitir que el orgullo o la envidia, los celos, la ira, la avaricia, etcétera, nos dominen y gobiernan nuestras acciones y cómo vivimos nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos esperar un resultado bueno o un resultado positivo cuando los vicios nos dominan? No es posible. Por ejemplo, el alumno que no presta atención en
en la clase y no estudia, es su peor enemigo cuando llega el momento de tomar un examen. ¿Qué pasaría? Él falla, ¿no? No puede culpar a nadie más. Si tenemos que levantarnos temprano el día siguiente, pero decidimos quedarnos despiertos hasta muy tarde para ver la televisión o para jugar en el internet o lo que sea, no podemos culpar a nadie la mañana siguiente cuando nos esforzamos para salir de la cama. Así que cuando pecamos, en un sentido espiritual, somos como Zebulón y Neftali, infiel a Dios cuando pecamos y experimentando el sufrimiento como el resultado, la consecuencia del pecado. Pero Dios responde al enviar su Hijo para redimirnos de nuestros pecados, para que podamos estar libres del sufrimiento. Pues Jesús comienza a proclamar el Evangelio a la gente de esta región que hace mucho tiempo había experimentado tanto sufrimiento. Y está aquí que Él llama a sus primeros discípulos. Viviendo junto al mar de Galilea, son pescadores. Jesús los llama mientras están viviendo sus vidas cotidianas, haciendo lo que saben y hacen mejor. Y Jesús es tan convincente que Mateo, el evangelista, describe que la respuesta de los discípulos a él era inmediata. Dejan sus redes y los siguen sin vacilar, dejando por atrás su vieja forma de vivir. Redes, padre, barcos, todo. Dejan por atrás su antiguo modo de vida para convertirse en discípulos de Jesús. Y les da una nueva misión, su propia misión, la misión de Jesús mismo. Del mismo modo, Jesús nos llama a nosotros y nos llama en medio de nuestras vidas ordinarias. Nos llama en la escuela, en el hospital, en la universidad, en la fábrica, en el campo, en el hogar, en todas partes. Nos llama en medio de nuestras actividades cotidianas. Nos llama en medio de nuestras relaciones personales. En la época de Jesús, normalmente la gente buscaba a un maestro y le preguntaba si podían aprender de él. Pero Jesús hace el contrario, porque es Él que sale y busca sus discípulos. Él nos llama a aprender de Él y luego a poner en práctica sus enseñanzas en nuestras vidas. Y al hacerlo, venimos a compartir su misión y llamar a otros a Él. Pues esto no significa que Jesús nos está llamando a abandonar nuestros trabajos, nuestras familias, etc. Sí, algunos están llamados a dejar realmente todo por atrás y seguir a Jesús en una manera muy radical. Pero la mayoría está llamada a seguir a Jesús en su vida cotidiana. Estamos llamados a llevarlo a la escuela, al hospital, a la fábrica, al campo, a la oficina, donde quiere que estemos. Y si lo hacemos, transformaremos estos lugares. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Haciendo nuestro mejor en todo, tratando a los demás con paciencia, con justicia, con bondad, con amor, resistiendo la injusticia cuando se presenta, negándose a cooperar con políticas o principios que contradicen lo que Jesús nos enseña a través de su iglesia. Y si hay algo que nos impide a seguir a Cristo, entonces sí, estamos llamados a abandonarlo, a dejarlo inmediatamente. No hacer más excusas porque tenemos que aferrarnos a estas cosas.
Entonces, ¿qué podría impedirte que sigas a Cristo totalmente en tu vida? Y el llamado de Jesús viene una y otra vez. John Henry Newman, que fue beatificado por el Papa Benedicto en 2010, dijo esto: tales son los ejemplos de los llamados divinos en las Escrituras, y su característica es esta: requerir obediencia inmediata y luego llamarnos a que no sabemos, llamarnos en la oscuridad. Solo la fe les puede obedecer, porque en verdad no somos llamados una sola vez. Durante toda nuestra vida, Cristo nos está llamando. Él nos llamó primero en el bautismo, pero también después. Aunque obedezcamos o no a su voz, nos llama con amor, con amabilidad. Si caemos de nuestro bautismo, Él nos llama al arrepentimiento. Si nos esforzamos por cumplir nuestro llamado, Él nos llama de gracia a gracia y de santidad a santidad, mientras que la vida nos es dada. Abraham fue llamado de su casa, Pedro de sus redes, Mateo de su cabina del recaudador de impuestos, Eliseo de su granja, Nataniel de su retiro. Estamos todos en el curso de ser llamados de una cosa a otra, sin lugar de reposo, sino subiendo hacia nuestro eterno descanso. Señor, te pedimos que nos des la gracia para seguirte inmediatamente, sin hesitación, a donde quiera nos llamas. Condúcenos cada vez más cerca de ti, Señor, para que un día podamos disfrutar contigo en el descanso eterno. Amén.